¿Los templarios aceptan gays en sus filas? ¿Puede un exrecluso acceder a las filas de una organización templaria? Sobre estos dos temas estaremos hablando en el día de hoy. En primer lugar, como todos conocen, los colectivos LGBT y LGBT+, como les llaman, son grupos de personas que tienen una inclinación sexual que difiere de la mentalidad de los cristianos verdaderos, de los templarios verdaderos, que se inspiran en el espíritu, en la espiritualidad, en el legado de la Orden del Templo creada en el siglo XII. Como siempre digo, una organización surge y sus preceptos, sus principios, sus valores, todo está orientado hacia una elevación de la conciencia humana en busca de la perfección, no porque el ser humano llegará a ser perfecto, sino que esa persona busca la perfección, es decir, la divinidad creadora, la entidad suprema, lo más sublime que existe en el plano espiritual, obviamente. En el plano físico, pienso que lo más sublime que existe es la propia naturaleza, aunque por lo general le hablo a las personas del funcionamiento del cuerpo humano, de todos los órganos y del cerebro. Y esto es también algo maravilloso. Por tanto, nuestra imperfección no está en lo físico, sino en la mente, en nuestros pensamientos, en la forma en que pensamos y nos proyectamos hacia los demás. Desde hace algún tiempo, la homosexualidad se ve como algo normal y se hacen campañas en todo el mundo para que las personas no discriminen, no laceren, asesinen o ataquen a los homosexuales de ambos sexos. Entonces, la cuestión es la siguiente: no estamos hablando de una homofobia, no estamos alentando o incitando a la homofobia. Son personas que tienen el derecho a convivir en la sociedad, pero, como siempre digo, cada quien en el grupo que le tocó. Por ejemplo, si usted no es militar, usted no puede acceder a una unidad militar como si se tratase de su casa. No puede entrar por la puerta como si estuviese recorriendo un parque público, un área pública. Entonces, las cosas son como son y no hay que tergiversarlas ni hacerlas más complejas. Los miembros de los colectivos LGBT, o sea, las personas homosexuales, bisexuales, transexuales, etc., no deben acceder a una cofradía templaria. ¿Por qué? Porque sencillamente la espiritualidad de los templarios no contempla dentro de sí una desviación de la conducta masculina o una desviación de la conducta femenina, aunque lo llamen normal desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista biológico, como lo quieran llamar. Otra cosa a la que yo siempre hago alusión es que todos tenemos un padre y una madre. Nacimos de un varón y una hembra. Por consiguiente, dos personas del mismo sexo no pueden procrear, por lo que se dice que la homosexualidad es contra natura. La Iglesia, si bien
como institución que debe promulgar valores espirituales, valores de amor, de aceptación, de tolerancia, acepta dentro de sus templos a este tipo de personas, a este grupo de personas. Pero nosotros, como templarios, no tenemos por qué hacerlo. Entonces, es una cuestión de ideología, pudiera ser, pero no de ideología de género, no una ideología que se inspira en la homofobia o en algún tipo de filosofía de vida que nos ordene o exija rechazar a esas personas. Un templario puede tener amistades, familiares, gay, por supuesto, pero las filas del temple no son para los homosexuales. Con respecto al tema de los reclusos o ex-reclusos, o sea, personas que han cumplido sanción de privación de libertad. Existen diversos motivos por los que un ser humano, tanto del sexo masculino o femenino, puede ir a parar detrás de una reja. Obviamente, nosotros no somos un órgano jurídico, legislativo, que se dedique a escoger o seleccionar personas según su causa. Nosotros somos sencillamente personas, seres humanos, hombres y mujeres de bien, que buscamos hacer el bien, que buscamos infundir o transmitir valores a la sociedad moderna, y estos valores obviamente se van se verán digamos lacerados o se verán cuestionados si nosotros aceptamos dentro de nuestra fila a personas que han cumplido una sanción de privación de libertad. La sociedad moderna tampoco debe discriminar a estas personas, porque vuelvo y repito, cualquiera puede caer en una situación que, ajeno a su voluntad, no por algo que hizo consciente de lo que estaba haciendo, y él le dio el deseo de probar, de delinquir, de cometer algún delito y fue sancionado. Y estas personas obviamente tienen el derecho, una vez que cumplen su sanción, tienen el derecho a reinsertarse en la sociedad, tienen el derecho a trabajar, a tener una familia, a disfrutar de los espacios públicos, pero las organizaciones templarias, así como otras instituciones militares y de otra índole, no voy a especificar porque los estatutos y reglamentos de las instituciones u organizaciones difieren unas de otras en dependencia de sus preceptos, de sus principios, de su ideología, filosofía y de muchas otras cuestiones internas. Entonces, estas dos preguntas que me han hecho, espero que no haya dudas, espero haber evacuado las dudas que tienen aquellas personas que me preguntaron. No deben acceder a nuestras filas, si bien eso queda ya a consideración del tipo de institución u organización, de su maestre, de su líder, regente o preceptor, y de los miembros que la componen. Esto es una cuestión, ya les digo, inherente propiamente a la institución, a la organización, a sus reglamentos, a sus estatutos, aunque puede que no se incluya algo de esto en los estatutos y reglamentos,
pero esto ya es una cuestión interna. Ningún gobierno, ninguna ley gubernamental, ningún órgano de justicia puede obligar, exigirle a una organización laica, a una organización privada de fieles o de hermanos que se inspiran en el legado, en la ideología del temple, le pueden obligar a aceptar alguna de estos grupos, de estas personas que mencioné anteriormente. Esto es una cuestión que le compete única y exclusivamente y de manera interna a los líderes de la organización y a los miembros de esa cofradía. No existe una ley que diga, que exija, que ordene que usted como miembro o como líder de una organización templaria o neotemplaria tiene por obligación que exigir, tiene que aceptar dentro de sus filas a estos grupos de personas. Usted lo que no debe y no tiene que, menospreciarlos, atacarlos, burlarse de ellos, etc. Cualquier otra duda al respecto con este tema me lo pueden dejar en los comentarios o enviarnos un mensaje a nuestra dirección de correo electrónico y también pueden visitar nuestras plataformas virtuales en internet para continuar recibiendo información, para continuar recibiendo actualizaciones sobre estos y otros temas acerca del movimiento neotemplario actual en nuestra isla y también sobre la historia, sobre las múltiples versiones o aristas que se vierten sobre la historia de la Orden del Templo de los Pauperes Commilitones Christi. A todos un fuerte abrazo fraternal. Muchas gracias por haber escuchado el audio, por haber llegado hasta aquí. Y continuamos en lo sucesivo compartiendo con ustedes todas estas informaciones, todas estas charlas, para que las personas tengan un canal donde se viertan todas estas informaciones, se aclaren dudas, donde se conozca de una manera más directa, más personal, cómo pensamos y cómo actuamos los templarios del siglo XXI. ¿Quiénes no pueden acceder a la Orden del Templo? En otro audio, en nuestro canal, hablamos de dos grupos que les resulta más difícil el acceso a las filas templarias de las organizaciones modernas que se inspiran en el legado, en la espiritualidad de la Orden del Templo medieval. Cuando una organización o institución comienza y da sus primeros pasos y sus preceptos, su ideología, su filosofía es firme, es buena, orientada hacia el bienestar de los demás y de sus miembros, hasta allí todo está bien. Pero con el transcurso del tiempo se puede ir desviando de sus ideas o preceptos originales y esto puede dar lugar a situaciones incómodas que luego echan por tierra el prestigio de esta organización o institución. No voy a decir que esto fue realmente lo que le sucedió a los templarios, sino que el proceso contra estos caballeros de Cristo reflejaba o fue realmente seguido por una serie de torturas y de situaciones incómodas incluso para los avesados guerreros de la cristiandad.
Esto no significa en modo alguno que las confesiones obtenidas bajo torturas fuesen reales o aludieran a una realidad que se viviera dentro de la orden del templo. Pues bien, mucho se ha especulado en torno a que los templarios, o dentro de la orden, no todos, pero que dentro de la orden había homosexuales, herejes y una serie de acusaciones que se vertieron sobre la orden, cosas que no se pueden prácticamente ni escuchar. Y todo esto obedece obviamente a una maniobra política del entonces rey de Francia, Felipe IV, apodado el Hermoso, que este sí tenía un apodo, un sobrenombre bastante gay, bastante homosexual. Porque siempre digo que ningún hombre se puede llamar o apodar, o se le puede llamar o apodar hermoso. La hermosura de la masculinidad se lleva dentro, además de que para las damas un hombre puede ser muy bello. Esto no cabe dudas que para ellas puede ser así.